Cristiana Discípulos de Cristo de Funza. Les da la bienvenida en esta mañana para su sermón dominical. Hoy tenemos como título del sermón el llamado a la obra de Dios, y está basado en Jueces capítulo 6, verso 12 al 15, y lo voy a leer. Dice: el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Y de Gedeón le respondió: Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Dios de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Dios le dijo: ve con estas tus fuerzas y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Oremos. Señor, te doy gracias por este día, por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, escudriñarla y enseñarla. Te pido, Dios, que este sermón sea eficaz tanto para mi vida como para las personas que están hoy conectadas y están escuchando este sermón. Te pido, Dios, que los bendigas, que les des de tu amor, tu gracia y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el Señor se le presentó a Gedeón, estaba Gedeón totalmente desanimado. Hacía tiempo que los madianitas le amargaban la vida al pueblo de Dios. Hacía ya bastante tiempo, bastantes años. Los madianitas saqueaban las tierras de los israelitas y se les llevaban lo mejor de las cosechas. En ese mismo momento que el ángel le habla a Gedeón, él estaba trabajando para esconder el trigo. Ahí estaba él trabajando para esconder el trigo de los madianitas. Y yo quiero que notemos el contraste entre el saludo del ángel de Dios y la respuesta de Gedeón. El ángel se refiere a él como hombre esforzado y valiente. Le dice el ángel a Gedeón, le dice hombre esforzado y valiente. Pero Gedeón no se sentía ni valiente ni esforzado en aquel momento. Al contrario, Gedeón solamente podía pensar en que su familia era pobre y que él era el último de la casa. Él era el menor, él era el último, había escasez, había necesidad, estaban oprimidos por los madianitas, había tanta desilusión en el pueblo porque no había un hombre que saliera a pelear contra los madianitas y hacerlos libres de todo lo que estaban haciendo. Ellos les tocaba sembrar, les tocaba cultivar, pero en un momento dado llegaban los madianitas y se les llevaban lo mejor y les dejaban lo peor para que ellos pudieran comer. Acá vemos que, al igual que David, Gedeón no sería la persona que la familia escogiera para cualquier proyecto importante. Él no era. Él, como vemos, él no se sentía capaz. No pensaba que podía hacerlo. Y Gedeón estaba acostumbrado en ese momento a que nadie lo tuviera en cuenta. Esa era la problemática de Gedeón. Él estaba acostumbrado a que nadie lo tuviera en cuenta para nada, para ningún proyecto. Nadie lo tenía en cuenta para hacer algo. Sencillamente él era el menor, una familia pobre, una familia humilde, una familia que apenas conseguía para comer. Los madianitas apenas les dejaban para que pudieran sobrevivir. Gedeón, entonces, mirando sus recursos,
Él dijo con toda naturalidad, porque Él lo dijo así: ¿con qué salvaré yo a Israel? O sea, ¿con qué lo voy a salvar si es que somos pobres, no tenemos nada? ¿Con qué lo voy a salvar? Aquí encontramos uno de los misterios de la obra de Dios. Y nos damos cuenta que para tener éxito en la obra de Dios y en los proyectos que Dios nos propone, no es importante cómo nos vemos nosotros. Eso no es importante, cómo me veo yo en este instante y cómo se ve usted. Ni tampoco cómo nos sentimos, porque de eso no se trata. No se trata de ni cómo me veo ni cómo me siento. Lo importante es cómo nos ve Dios. Eso es lo importante. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo es que Dios nos está viendo hoy para hacer el trabajo que Él quiere que nosotros hagamos? Porque para algo nos llamó. Y si no, pues sencillamente nos hubiera dejado allí donde estábamos, si no tuviéramos un plan y un propósito con nosotros. Cuando miramos en la antigüedad, cuando miramos en el Antiguo Testamento y miramos personas que Dios usó, así como a Gedeón y a otros, muchos más, entonces miremos a Sara, la esposa de Abraham. ¿Cómo se veía Sara? O sea, cuando me pongo a analizar cómo era que se veía Sara, entonces Sara se veía como una anciana estéril. Se veía como esa anciana que ya era estéril y no tenía esperanza de engendrar un hijo. No tenía esperanza de engendrar hijos ya, porque ya era anciana, ya no tenía esa esperanza de que tuviera y de poder tener hijos. Y así se veía ella, se veía una anciana estéril. Pero ¿cómo la veía el Señor? ¿Cómo la veía Dios? Dios la veía como la madre de una multitud. Así la veía Dios. O sea, así la veía el Señor. Dios la veía así, como la madre de una multitud, ya sin esperanza, ya no tenía esperanza de poder engendrar hijos. Pero el Señor la veía así. Entonces, ¿cómo nos ve y cómo nos sentimos nosotros? Pero lo importante aquí, vuelvo y le reitero, es cómo nos ve Dios. Moisés se veía como un tartamudo. Él creía que solo servía para cuidar ovejas. Él pensaba que ese era su trabajo y ahí iba a morir. Estaba tranquilo, estaba relajado, tenía su trabajo, ese era su empresa, digámoslo de cierta manera, y estaba tranquilo y pensaba que solo servía para eso y no miraba hacia adelante en el Señor, no miraba más, sino miraba su condición actual y estaba bien, estaba tranquilo. Así se veía él, que solo servía para cuidar ovejas, pero el Señor lo veía como el hombre ideal para liberar al pueblo de Israel. Así lo veía Dios. Y necesitaba liberar al pueblo de Israel del yugo de los egipcios. Y escogió a este hombre que de pronto no tenía facilidad de palabra, no tenía nada, porque Dios se vale de esa clase de personas. Dios se vale de personas como usted y como yo, que nos sentimos inferiores siempre. Porque en esa inferioridad es que nosotros podemos darle gloria a Dios siempre, pero si nosotros nos sintiéramos sobrados, superiores a los demás, pues pensaríamos que fueron nuestros méritos y nuestras capacidades que pudo hacer para que llegáramos a hacer la obra del Señor. Pero el Señor no necesita eso, el Señor necesita personas incapaces, personas que se sientan que no tienen el llamado, que no pueden hacerlo y que de pronto nos sentimos como Gedeón. Pedro también, el gran apóstol, se veía como simplemente un pescador de Galilea, de pronto torpe, de pronto sin estudio, de pronto dice la Biblia que poco estudio tenía, porque era un pescador. Y entonces era un pescador de Galilea y él simplemente se veía así, como un simple pescador de Galilea. Eso era lo que era. Pero ¿cómo lo veía Cristo? Cristo lo veía como la roca, como un líder
con un rol muy importante y era clave en la formación de la nueva iglesia que él quería establecer acá en la tierra. Otro hombre que vio a otro, y es Ananías, vio a otro hombre y lo miró solo con la manera como lo conoció. Y entonces es Ananías, y Ananías vio en Saulo un hombre dedicado a la persecución violenta de la iglesia. Así lo vio. Pero ¿cómo lo vio el Señor? El Señor veía en este hombre, en Saulo, un instrumento escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Así lo veía Dios. Y hago una pregunta hoy: ¿cómo se ve usted? ¿Se ve como una persona que tiene pocas capacidades y sin recursos de pronto? ¿Cree que Dios lo ve de la misma manera? ¿Usted cree que Dios lo ve como usted se ve? Si el ángel del Señor se le apareciera hoy, se le apareciera a usted en este momento, si se le aparece hoy se le aparece el ángel de Jehová, ¿cómo lo saludaría usted? ¿Cuál sería el saludo? De pronto como Gedeón, hombre esforzado y valiente, pero ni esforzados ni valientes somos, porque a veces ni esperanzas tenemos, no tenemos esperanzas de nada. Pero ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos saludaría el ángel? Tenga en cuenta que usted puede ser en verdad pobre y tener pocos recursos. O sea, tenga en cuenta eso, porque a veces nosotros somos así. Gedeón era miembro de una familia pobre, una familia humilde, una familia que no tenía recursos económicos. Pero la dificultad no está en las condiciones o los recursos que tenemos. Esa no es la dificultad. El problema está en creer que estas condiciones y circunstancias limitan la actividad y los proyectos de Dios. Eso no los va a limitar. Eso no va a limitar los proyectos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. No los va a limitar. Los que los limitamos somos nosotros. El Señor no ve nuestra realidad como impedimento para sus planes. El Señor no ve lo que nosotros estamos viendo, porque es Él el que hace la obra, no nosotros. Nosotros no hacemos la obra del Señor, nosotros simplemente estamos haciendo la voluntad de Él, pero no la obra de Él, la obra la hace Él. Él es el que hace la obra y nos llamó para que nosotros hagamos la obra del Señor. El ángel le dijo a Gedeón: ve con tus fuerzas. No le estaba diciendo que buscara más recursos, ni que echara mano de recursos que no poseía. Él no le dijo eso. Él sencillamente le dice solamente que Dios quería que pusiera su capacidad o su incapacidad en manos de Dios. En ese Dios que es todopoderoso. Un siervo inútil en las manos de Dios puede ser un gigante poderoso para hacer grandes obras en el Señor. Así que cuando cada uno de nosotros miramos qué capacidad tenemos y nos damos cuenta que de pronto no es la capacidad que tenga usted ni que tenga yo, sino sencillamente es el llamado que Dios hizo para mí, para usted, para que un día usted y yo podamos hacer la obra del Señor y podamos trabajar para que esos recursos que Dios ha puesto en nuestras manos puedan ser efectivos y puedan ser útiles en las manos de Dios. Yo pienso que cada uno de nosotros, con el llamado que Dios nos hace
para el servicio, porque Él es el que hace y Él es el que va a colocar los recursos. Así que si usted tiene un llamado que para usted es muy grande, que de pronto ve eso tan grande, tan espectacular, que usted no tiene ni idea cómo va a generar los recursos, no se preocupe. Si Dios lo llamó a hacer esa obra, Dios lo va a respaldar, porque Él, dice la Biblia, es el dueño del oro y de la plata. Y si Él llama para hacer una obra grande, para que usted sea el que va a hacer una obra grande, Dios le va a generar los recursos. Solo que necesitamos. Usted necesita, primero, tener la confianza puesta en Dios. Que sus fuerzas estén en el Señor, no en lo que usted puede hacer. Que su confianza esté puesta en Dios, no en usted. No en sus recursos, no en lo que usted tiene. Porque lo que usted tiene es irrisorio para lo que tiene Dios. Entonces no piense en lo que usted tiene, porque eso es muy poco para lo que Dios le va a dar. Así que mi hermano, y el que me escucha, y mi hermana, cualquier persona que tenga un llamado del Señor, no se preocupe por los recursos, no se preocupe cómo usted va a generar eso, no se preocupe por la gente que va a trabajar con usted, porque si Dios lo llamó a hacer esa obra, Dios va a colocar las personas. No se preocupe si usted no es un abogado, un contador, una persona profesional, no se preocupe. Si Dios lo llamó, Dios le va a colocar alrededor esas personas profesionales que usted necesita. Y los recursos van a salir, todo va a salir. Así que como Gedeón, de pronto usted se está sintiendo hoy pobre, se está sintiendo que es de una familia humilde, se está sintiendo que usted no sabe hablar como Moisés, o se está sintiendo de pronto ya muy viejo para hacer una obra como Ana. De pronto usted se está sintiendo así, de pronto usted ya en medio de su vejez y todo lo que está viviendo, usted dice, yo ya no sirvo para la obra del Señor. Déjeme decirle que Ana, ¿cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía Ana? Se consideraba una mujer ya vieja, estéril y sin esperanza de tener hijos, pero Dios le había llamado para que fuera la madre de muchas generaciones, la madre de mucha gente. Y Dios lo cumplió, Dios lo cumplió. Abraham, siendo viejo, lo llamó para que fuera el padre de esa nación tan grande como es Israel. Así que usted no se preocupe por lo que está viviendo hoy. No se preocupe si su llamado usted cree que no lo puede ejercer por falta de economía. No se preocupe. Dios le va a proveer la economía. Dios le va a proveer todo. Así que yo quiero orar por usted hoy, para que sea Dios, trayendo la seguridad y la confianza de que Él lo llamó a hacer la obra. Y si Él lo llamó, esté seguro que Él lo va a cumplir. Así que cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes de que si Dios nos llamó, Él nos va a respaldar. La obra de Él, la obra de Él. Padre, te doy gracias por cada persona, Dios, que tiene un llamado, pero de pronto ha desconfiado de tu voluntad. De pronto confiamos más en nuestras fuerzas que en ti, Señor. De pronto estamos confiando más en lo que podemos hacer que en lo que tú puedes hacer. Yo te pido, Dios, que los bendigas. Bendice a cada persona, Señor, que hoy tiene el privilegio de servir en tu obra. Bendice a cada líder, bendice a cada joven, bendice a cada anciano, bendice, Señor, a cada persona adulta, a los que predicamos tu palabra, bendícelos, Dios, guárdalos en estos momentos y estos años tan difíciles que hemos vivido. Hemos visto tu mano de misericordia, hemos visto tu bendición, hemos visto cómo hemos tenido para comer, para hacer, para ir, para venir. La salud la hemos tenido, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Yo bendigo a cada persona que hoy, juntamente conmigo, estamos dedicados a servir en tu obra.
y los que vendrán. Bendigo las nuevas generaciones que vendrán, de pastores, de líderes, de evangelistas, de maestros. Señor, gracias por esas generaciones que vienen. El relevo que nosotros necesitamos ya viene, Señor, porque tú lo tienes preparado, Señor. Tú lo estás preparando. Yo te pido que bendigas a esa nueva generación que viene. Bendícelo, Señor. Dales palabra, dales el conocimiento, la sabiduría, la provisión para esas nuevas generaciones que vienen. Y ayúdanos a nosotros para dejarles un camino trazado para que ellos puedan continuar. Gracias, Dios, porque cada uno de nosotros hemos hecho un trabajo bien para tu obra y para tu honra, Señor. Te pido que nos bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, mis queridos hermanos, Dios me los bendiga, amigos que nos escucharon, que Dios los guarde y que Dios los bendiga y que Dios sea el protector, el guiador y el proveedor de nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga a todos, Dios los guarde y nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos.